Buenas tardes otra vez. Y ya saben, la mayoría de los que voy a hablar es el ataque cultural al que está siendo sometida la familia hoy día. Les invito entonces que vayamos y leamos un verso de donde desprenderemos la enseñanza. Deuteronomio 29:29. Muchos de ustedes conocen esta porción de memoria. Este verso es muy usado. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Como decía antes, esta porción es muy usada para enseñarnos que hay cosas que Dios decidió no decirnos y que debemos estar contentos con eso. O sea, debemos estar conformes con la realidad de que Dios en su soberanía decidió no dejarnos saber todas las cosas. Hay cosas que nosotros no sabemos de Dios y aún de nosotros mismos, que Dios decidió no revelarnos. Podríamos pensar en el tiempo. Nosotros no sabemos todo el tiempo. Todo lo que hay que saber del espacio, tampoco. No sabemos, tantas otras cosas que Dios en su soberanía decidió que nosotros no tengamos ni siquiera información sobre ella. Pero si nos damos cuenta, el énfasis del versículo no está en que Dios no nos dijo ciertas cosas. Es lo contrario. El énfasis del verso está en que Dios nos dijo ciertas cosas, nos enseñó ciertas cosas, nos reveló ciertas cosas. Y que esas cosas ya reveladas por Dios son para que las cumplamos. No tan solo nosotros, sino también nuestros hijos. Y en esta porción me van a permitir un poco de libertad de aplicación para mirar cómo en el contexto de los israelitas Dios nos habla también a nosotros de que va a haber algún tipo de intención de afuera para influenciar a la familia que quiere vivir de esta manera, oyendo la voz de Dios para cumplir su palabra y enseñarla a los hijos. Y va a haber un tipo de influencia, como decía antes, externa, para que esto no se dé. Mire en la porción, ahí en el capítulo 29 donde estábamos, el verso 18. Dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Verso 19. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. El concepto aquí es claro. Dios nos ha dado de sí revelación expresada en su ley, para que nosotros vivamos cumpliendo esa ley y cumpliendo esa ley les enseñemos a nuestros hijos.
Sin embargo, de afuera de las naciones, en el contexto de los israelitas, iba a haber una presión diferente para apartar a los hijos de Israel de esta realidad. Y eso es lo que nosotros estamos experimentando hoy día como familia. Todas las familias que todavía tratan de vivir en los valores y por falta de un uso o de una palabra más propicia, por lo menos para mí, los valores tradicionales, está siendo atacado. No hay manera en que uno no vea ese ataque cuando uno sale a la calle, cuando uno lee las noticias, cuando uno mira la televisión. Hay un ataque sistemático, un ataque directo en contra de estos valores. Y nosotros usamos la palabra cultura para pensar en esos valores que determinan el comportamiento de un grupo. Y obviamente cuando pensamos en la cultura de la sociedad de hoy día, estamos hablando lo que la Biblia llamaría el mundo. El mundo está atacando a la familia. Y es a propósito, no es un asunto casual. Cuando definimos el mundo, tendríamos que usar entonces a Efesios capítulo 2 para entender qué se quiere decir con el mundo. Mira lo que dice, por el contexto, comencemos desde el versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. A eso nos referimos entonces cuando pensamos en la cultura. Ese conjunto de valores que determinan la conducta de la sociedad donde nos ha tocado a nosotros vivir. Antes, dependiendo de donde usted se mudara, esta sociedad era o más afine o menos afine con los valores tradicionales. Hoy día, en muy pocos lugares usted se va a ir donde no encuentre que todos estos valores no tan solo son cuestionados, sino derribados. Y todo esto comenzó con la introducción del modernismo en la iglesia. Cuando hablamos de modernismo no estamos hablando no es una tendencia atea. El modernismo comenzó en el seno de la iglesia. Sí, un movimiento anti Dios, pero que comenzó en el seno de la iglesia. Se comenzó a cuestionar la validez de la revelación de la Biblia. Se comenzó a cuestionar si eran fábulas, y viene deteriorando a lo que tenemos hoy día, donde la sociedad se ha encargado de decirnos que todo es relativo, que todo tiene que ver con cómo tú veas el asunto y no con una verdad ya absoluta y establecida, lo cual nosotros entendemos que es la Biblia, la palabra de Dios. Y ha habido otros movimientos que se han ido añadiendo junto con el modernismo, porque el modernismo entonces dio lugar a un humanismo que ya estaba presente, pero que ahora se deja entrar a la iglesia, y luego que ya los valores de la iglesia son menoscabados, toda la sociedad obviamente va de mal en peor. Lo que pretendo hacer ahora es mirar primero el plan de Dios para la familia de acuerdo a nuestro versículo, y luego ver el ataque
quitarle un poquito la máscara del ataque. Yo sé que la mayoría de ustedes saben ya cuál es el ataque, pero quitar algo de la máscara para que nosotros estemos conscientes de que las cosas que están pasando a nuestro alrededor son un ataque deliberado de parte de Satanás, que es, como leímos en ese capítulo de segundo de Efesios, es el que pone en movimiento el sistema, el mundo, la cultura. Él es que está a cargo de eso. Y obviamente nosotros no somos una víctima en ese asunto, porque dice muy claro que estamos siguiendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Es decir, que nosotros nos prestamos al jueguito. Entonces vamos a ver estas dos cosas y luego proponer una solución muy simple. Y se nos da en los capítulos o en los versículos que estuvimos leyendo. El plan de Dios para la familia. Cuando pensamos en la familia, ¿qué tenía Dios ideado con la familia? Ese versículo 29 que nosotros acabamos de leer dice bien claro: las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos las palabras de esta ley. Entonces nosotros deducimos que el plan de Dios para la familia es este: padres que cumplan la ley de Dios y enseñen a sus hijos a hacer lo mismo. Y todos, es decir, padres e hijos, sirvan de bendición a la comunidad donde se desenvuelven sus vidas. Ese es el plan de Dios para cada familia. Dios espera que los padres tengan una relación con Él, una relación que se expresa a través de obediencia a lo que Dios pide, a lo que Dios manda. Quizás sería una mejor palabra. Para los padres, ese es el llamado de Dios. Una relación con Él, y nosotros sabemos cómo comienza esta relación. La relación con Dios comienza a través del arrepentimiento de nuestros pecados y mirando hacia Jesús como el Salvador. Y eso debe ser para todos, sin excepción. O sea, usted no puede pretender tener una familia pía si usted no tiene una relación con Dios. Y el primer paso que todos deben dar es el arrepentirse de sus pecados y venir a los pies de Cristo. Ahora, el asunto de arrepentirse de los pecados es complicado. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha encargado de decirnos que no hay pecado. Y nosotros lo hemos creído. ¿Saben qué? Nosotros los seres humanos nos gusta que nos digan que nosotros estamos bien. Y le hemos creído a la sociedad que lo que la iglesia y la Biblia llama pecado, no, eso es un desorden. Eso es un trauma. Eso es, no sé, llene usted ahí el blanco lo que oímos ahí afuera. Dependiendo de la situación te lo van a describir de diferente manera. Pero Dios dice no. Dios dice, si tú quieres tener una relación conmigo, yo te digo que tú eres un pecador y a menos que te des cuenta de que necesitas de mí, no tendrás una relación conmigo. Dios no juega con eso, Dios no compromete ese mensaje, Dios no va a tratar contigo, mira que quizás tú te arreglas, no, si no te pones de acuerdo con que necesitas un Salvador, no puedes tener una relación con Dios, que fue lo que Dios en la persona del Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, ¿recuerdan? Nicodemo vino muy bien, viéndose como una persona que podía discernir lo que podía venir de Dios. Y le dice, Señor, nosotros sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede enseñar como tú enseñas. Y Cristo le dijo, párate ahí, te es necesario nacer de nuevo. Es decir, tú te tienes que poner de acuerdo con Dios. Y Dios te dice que tu religión no es suficiente, que tus buenas obras no son suficientes, que nada de lo nuestro es suficiente. Necesitas nacer de nuevo. Y ese es el punto de partida. Si tú quieres una familia que no termine hacia donde van las familias de la sociedad que nos ha tocado vivir, el primer paso es el arrepentimiento de tus pecados
y buscar de la salvación que solamente se obtiene de parte de la gracia de nuestro Dios. Nada más. Y luego, después del arrepentimiento, viene el compromiso de la obediencia. Porque todo el que se somete a Cristo como Salvador, también debe someterse ahora a aquel que le salvó, le compró. Porque ya no somos nuestros. Porque el asunto de la salvación trabaja que cuando tú te arrepientes de tus pecados, Cristo paga el precio por tus pecados y se hace tu dueño. Lo que antes te condenaba al infierno, Cristo lo toma y como Él pagó por el infierno, Él compra tu vida del infierno, pagando Él el precio. Y ya tienes un nuevo dueño. Y ahora ese nuevo dueño tiene reglas para vivir, como dice nuestra porción. Dios nos reveló su palabra, su voluntad, para que siempre las cumplamos, tanto nosotros como nuestros hijos. La próxima parte de la descripción que hicimos del plan de Dios fue que enseñen a sus hijos a hacer lo mismo. Y parte del ataque de Satanás y del mundo ha sido robar esa parte. Ya se nos ha inculcado algo diferente a enseñarle a los hijos el temor de Dios. Y no se enseña normalmente en la familia los beneficios de la piedad, lo importante que es tener a Dios en la vida, por varias razones que vamos a ver después. Y la última parte es que la familia debe ser una bendición al lugar donde le ha tocado vivir. Debe ser luz, debe ser sal, como cada uno de nosotros individualmente debe serlo, pero también cuando hay un pequeño núcleo de creyentes, todos deben ser igual, sal y luz. Y eso es lo normal, ese es el plan de Dios. Y Dios espera de cada familia que esto se cumpla. Y obviamente hay que dar los pasos necesarios para que eso sea la realidad. No nos vamos a ocupar de los pasos necesarios para ver el plan de Dios formado. Vamos más bien a hablar del plan de Satanás a través de la cultura para echar a perder el plan de Dios. ¿Cuál es el ataque en sí del enemigo? Bueno, vamos a dividir la familia en padres, madres, ya que estamos en el Día de los Padres, ¿verdad? Hablar un poquito de los padres, madres y también de los hijos. Y ver el ataque directo y cómo Satanás se ha encargado de echar a perder cada uno de estos papeles en la familia. Comencemos con los padres. ¿Cuál es el ataque o ha sido el ataque que Satanás, o la treta que Satanás ha usado para atacar a los padres en el hogar? Probablemente lo podíamos resumir de esta manera: convenciendo al hombre de que el estilo machista de vivir era lo que se esperaba de él. Convenciendo a papá de que ser fiel a su esposa decía que él era un dominado. El ser responsable en su casa decía que estaba amarrado. Y la sociedad se ha encargado de enseñarnos eso. Por eso ustedes ven que todas las revistas, los anuncios, los reportes hablan del superhombre cuando éste no está ligado a una familia, cuando él logra hacer lo que va a hacer solo.
¿Y qué ha pasado con nosotros los padres? Que la mayoría le ha comprado la idea al mundo de que eso es la imagen de un hombre. Sin embargo, eso no es el plan de Dios. Cuando vemos aquí en la porción, Dios ve al padre como el líder siempre de una familia, no como el llanero solitario, no como el que puede, sino como el que está en un contexto de su familia. Porque si no tiene esa familia, ¿de qué es cabeza? ¿De qué es padre? Y siempre que vemos al hombre, lo vemos como padre y como cabeza en la Biblia. Y nosotros los padres le hemos comprado esa idea al mundo. Que si yo llamo a mi esposa para decirle si voy a llegar tarde y mis amigos me oyen, lo primero que dice, ¿y tú estás loco? ¿Para qué es eso? ¿Y tú usas eso todavía? O cualquier otra expresión que le dice al mundo que nosotros no vivimos de la misma manera, es visto como una debilidad. Y lamentablemente, aún en la iglesia, le hemos comprado esa mentira. Mire qué es lo que pasa. Cuando usted hace eso en su propia vida, usted, como varón, usted es infiel, vamos a decir. Pero usted todavía quiere su familia, porque se puede dar. O usted no es responsable con las cosas de la casa, pero usted quiere su familia. Usted pierde la autoridad. Y no hay peor cosa para un padre de familia que haber perdido la autoridad. Ahora usted es un perro sin dientes. Por más que ladra, no puede hacer ¿qué? No puede morder. No tiene autoridad. Y la mayoría de los hogares están sufriendo, y no estoy hablando solamente, no estoy hablando nada más en el contexto de la iglesia, estoy hablando del mundo, de la sociedad donde vivimos, de padres que si están presentes no tienen autoridad. Porque dejaron su autoridad cuando no vivieron de acuerdo a la posición que tenían en el hogar. Dios es sabio. Y cuando Él estableció el orden para el hogar, Él sabía cómo era que iba a funcionar. Y Satanás, que también es sabio, sabe cómo destruir el hogar. Y comenzó por nosotros los padres. Y nosotros, muchos, caímos en la trampa. Eso podía también decirse de esta manera. Y con esto me muevo para lo próximo. A nosotros se nos propuso otro camino que el de Dios. El materialismo se nos propuso y muchos le compramos la idea. Y nos ofuscamos tanto en poseer cosas que perdimos nuestra familia o perdemos nuestra familia. Y el otro es el hedonismo o el placer. Y unos perseguimos tanto el placer que también perdimos nuestra autoridad. Y con tal de no pasarla mal, no dijimos nada, con tal de que no me pelearan, con tal de que mejor, y perdimos también la autoridad. Ambas cosas logran lo que Satanás quiere, y es quitar la autoridad de papá en la casa. ¿A dónde termina esto? En el peor de los casos, en padrotes, no en padres. Hombres que engendran hijos, nada más, y nunca son el ejemplo que esos hijos deben tener. Satanás está haciendo eso ahí afuera y espera lograrlo también en el seno de la iglesia. Recordemos el plan de Dios. El ataque contra las madres.
Mire, si el ataque contra los padres en un sentido fue sigiloso y muy premeditado, el ataque contra las madres fue de frente. A las madres se le dijo de frente, bien claro: salte bajo de la autoridad de tu esposo. Se le dijo de frente. Y todavía se le está diciendo. El feminismo es un ataque de frente en contra de los valores tradicionales del hogar, que le dice a la mujer: tu valor está por encima del hogar. Tienes que pensar en ti primero que en tus hijos y en tu esposo. Ese es el ataque feminista, que dice: tú vas primero, tú vas a tener los hijos cuando tú quieras, cuando tú digas, y vas a hacer la cosa a tu manera porque tú no te debes a nadie. Tú te has hecho a ti misma y aquí vas. Y como dice el feminismo, I'm woman, hear me roar. El feminismo dice: soy mujer, escúchenme rugir, perdón. Ese ataque ha sido de frente y nuestra sociedad está cargada de eso. La cultura allá afuera no quiere ver a una mujer criando hijos y sujeta a su marido. Y se ha encargado deliberadamente de empujarlas a usurpar no tan solo la autoridad, sino el lugar de su marido o del hombre en el hogar. ¿A dónde lleva esto? A mujeres infelices. Porque mire, ¿cómo terminan estas que en la juventud rechazan todo eso? Todo eso que tiene que ver con el hogar. ¿Terminan realizadas al final de sus días o terminan amargadas al final de sus días? En la sociedad misma de allá afuera, las mujeres que le han comprado esto al mundo no terminan felices. Al contrario, terminan desgraciadas, habiendo perdido los años que ya no van a poder recuperar. Y obviamente también ha habido un ataque sutil contra la mujer. Porque a muchas Satanás sabe que no le puede entrar de frente diciéndole: sálganse del yugo masculino. Simplemente les dice: tú tienes el poder. No se lo dejes saber, pero tú tienes el poder. Y poco a poco menoscaban el bienestar del hogar. Y yo sé que nosotros los hombres, en general, muchas veces contribuimos a el lugar en que muchas veces las mujeres se sienten que tienen en la sociedad y en nuestras familias, cuando no las tratamos de la manera correcta. Pero eso no es excusa para que la mujer tome las armas ella misma y quiera por sus propios medios la emancipación de la que se habla tanto hoy día. No debe ser. ¿Cuál ha sido el ataque contra los hijos? Créanme, también los hijos han sido atacados. Satanás sabe que parte del diseño de Dios tiene que ver con la crianza de los hijos. Mire, lo primero que Satanás hizo para dañar a nuestros hijos fue pervertir el orden del hogar. Lo primero que Satanás hizo. Y si ustedes toman un poquito de tiempo y ustedes analizan
todos los movimientos que tienen que ver con el bienestar de la niñez, y mire, lo dije bien, todos los movimientos que tienen que ver con el bienestar de la niñez, todos tienen un principio de rebeldía contra los valores bíblicos. Todos. ¿Y qué se dice cuando se busca el bienestar de la niñez? Y esto fue declarado directamente por la vez que se hizo la primera vez el Día del Niño y que se hizo algo mundial acerca del Día del Niño. Se declaró que los niños no necesitan a los padres. Así de simple. Que el gobierno puede reemplazar a los padres y los niños estarían mejor si se logra hacer eso. Eso no es lo que la Biblia dice. ¿Y qué pasó? Desde ese entonces comenzó un movimiento donde ahora lo más importante del hogar no es papá y mamá, sino los hijos. Y si fuéramos a buscar las porciones bíblicas, tendríamos que cambiar el orden, porque ustedes se dan cuenta que siempre aparecen papá y mamá primero y después los hijos. Nunca los hijos primero y después papá y mamá. Eso nos dice algo, ¿verdad? Muy claro. Que en el hogar, para que el hogar funcione, las cosas deben ir en esa prioridad. Papá y mamá primero y después los hijos. Pero ustedes han notado cómo nuestra sociedad se ha encargado de decirnos que no. Que si el niño quiere tal cosa, papá tiene que trabajar hasta que le salga, no sé, sangre de las manos para dárselo, porque eso es lo que el niño quiere. Y si no, es un mal padre. Que si la mamá no le complace con lo que él dice, él puede tirarse y hacer lo que sea, y si usted lo corrige, el malo es usted. Que si usted castiga al hijo, hasta de abusador lo pueden... No que no haya habido abuso, sí, probablemente haya habido abuso anteriormente, pero la realidad es que se ha pervertido el orden en el que el hogar debe funcionar. Los hijos no son los padres, no son los que determinan las reglas del hogar. Los padres son los que hacen eso. Desde la hora de acostarse, ustedes se han dado cuenta que si usted deja a los niños hacer como ellos dicen, la hora de acostarse nunca llega. Llega la hora de sí, pass out, pero no la de acostarse. Cuando ya no pueden más, se desmayan. Pero de acostarse, si se le deja a ellos, nunca viene. Les toca a los padres decidir eso. La sociedad se ha encargado de enseñarnos a través de la televisión, a través de los medios de la educación, de educación y de comunicación, que los hijos son los que determinan las reglas, porque de ellos es el futuro. ¿Y qué del presente? Si no producimos un presente ahora para ellos, ¿cómo le podemos dar un futuro? Y el ataque ha sido directo. Y eso se ha logrado primero cuando papá y mamá fueron obligados a salir de la casa. Los dos. Se nos quiso vender el televisor más caro, se nos quiso vender los juguetes más caros, se nos quiso todo, y como un solo sueldo no daba, mamá tuvo que salir también. Y ahora quedan los hijos abandonados a terceros que no tenían como interés su bienestar. Y por lo tanto no los corregían o no les pueden corregir de la manera que lo haríamos nosotros, sus padres. También la influencia que cuando nosotros no estábamos, la estaba dando la televisión. Y la televisión, con su violencia, con su inmoralidad, pervirtió nuestros hijos. Una notita. Usted sabe que si usted mira televisión suficiente, usted se va a dar cuenta que la gente en la televisión bebe más alcohol que café. Mira, tómese un día que usted esté viendo televisión y note cuántas veces alguien bebe café y cuántas veces alguien toma alcohol. Usted se va a dar cuenta que es una desproporción increíble. Entonces el niño se cría viendo esto y piensa que es aceptable beber alcohol.
Solamente póngalo a prueba. ¿Cuántos de los muchachos jóvenes toman café? Muy pocos. Pero a la mayoría de ellos ustedes le preguntan si estaría bien tomarse una cerveza, y no estoy hablando en el contexto de la iglesia, en el mundo. A la mayoría de ellos ustedes le preguntan si estaría bien tomarse una cerveza con sus amigos, y la mayoría va a decir que sí. ¿De dónde sale eso? Del reemplazo de quien le está influenciando. Esa es la realidad. Y ese ataque es cotidiano, es diario, para los padres, para las madres y para los hijos, de parte de la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Ahora, estos ataques tienen esta fuente, o mejor dicho, son resumidos de esta manera. Lo primero que falta en el hogar, lo primero que Satanás robó fue la comunicación. Mire, este aparatito fue hecho para comunicarse, pero muy pocas personas lo usan para comunicarse. Si usted mira, la mayoría de nosotros recibimos quizás 15 llamadas en un día, y eso es mucho. Quizás 15 llamadas con personas que vamos a hablar. ¿Y por qué se le acaba la batería al teléfono si solamente son 15 llamadas? Porque no lo estamos usando para comunicarnos, sino para otra cosa, que ha reemplazado la verdadera comunicación. Todo esto es en respuesta a la glorificación de las filosofías humanistas, donde la verdad absoluta ha sido eliminada. Y ahora se nos vende que yo derivo mi identidad de las cosas que yo experimento. Y de ahí es donde yo decido quién yo soy. Por eso ustedes ven el asunto del género, cómo está siendo atacado. Tú eres el género que tú decidas y que tú experimentes. Tú eres incluso las personas con las que vas a formar un hogar. Es de acuerdo a lo que a ti te guste y lo que hayas experimentado. Por eso vamos a tratar primero viviendo juntos. Y si tratamos y nos gusta, entonces quizás nos casamos. Todo eso es para echar por el suelo el hogar. Eso no es nuevo. Ustedes saben que cuando nosotros les compramos esas filosofías humanistas al mundo, lo que estamos haciendo es creyendo la mentira que Satanás le dijo a Eva en el huerto. Seréis como Dios, pudiendo ustedes mismos determinar el bien y el mal. Eso fue lo que Satanás le dijo a Eva. Pero eso no fue la verdad. ¿Quién fue que dijo, no comas del árbol, porque el día que comas, eso es malo y vas a morir? Fue Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Comieron del árbol y ¿qué pasó? ¿Murieron o no? Claro que murieron. Entonces Dios fue quien determinó lo que es bueno y lo que es malo. No fue Adán y Eva. Pero nosotros seguimos creyéndole la mentira y pensamos que si nosotros ponemos estas cosas que nosotros aprobamos o desaprobamos, eso nos hará felices. Como leímos en ese versículo 18, aquí en la porción que leímos al principio: no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo: me va a ir bien, tendré paz.
aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Sabe lo que está diciendo ese versículo? Que la gente se engaña a sí mismo pretendiendo abrazar estas filosofías e ilusionándose que las cosas van a terminar bien. Y Dios le dice, no pueden terminar bien. Porque la verdad no es relativa, hay una verdad absoluta y Dios es el que la revela. Y esa revelación es que la manera en que una familia se mantiene íntegra es cuando padres cumplen la voluntad de Dios y enseñan a los hijos a hacer lo mismo. Y todos son una bendición a la comunidad a la que estos pertenecen. A menos que nosotros despertemos y comencemos a hacer lo que nos toca hacer como familia, Satanás habrá logrado su cometido. Debemos despertar, hermanos, y darnos cuenta que estamos bajo ataque. Que los valores que nosotros entendemos vienen de Dios están siendo reemplazados en nuestra familia. Y nosotros muchas veces no hacemos nada para evitarlo. Debemos volver a las raíces. Debemos volver a la lectura de la palabra como familia. Debemos volver a la oración. Debemos volver al congregarnos juntos. Debemos volver al orden correcto, donde papá es la cabeza, mamá está sujeta y ambos crían en el temor de Dios a los hijos. Mi oración es que en este día, por lo menos, nos demos cuenta de que las cosas que han estado sucediendo en nuestra familia no son casualidad. Ha habido una intención directa de parte de Satanás a nuestra destrucción. Y que cuando nos demos cuenta de eso, miremos a Dios, quien será pronto en venir a nuestro auxilio. El Señor nos bendiga.